Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a nuestra transmisión de hoy, que es las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión nosotros estamos desarrollando una serie titulada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas según el modelo bíblico del Nuevo Testamento, basado en las enseñanzas del Señor Jesús y en las enseñanzas de sus discípulos y apóstoles. El tema para esta oportunidad es: las casas son lugares de entrenamiento de obreros y discípulos, de manera que te invitamos para que tú puedas compartir este enlace en tus diferentes plataformas digitales a tus amistades y familiares. Y también te invitamos para que puedas unirte en nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Y de esta manera también invitar a tus amistades y contactos para que puedan hacer lo mismo. Los invitamos para que puedan abrir sus Biblias en el libro del Nuevo Testamento, que es el libro de texto en el cual nosotros estamos basando nuestras enseñanzas. 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y esta es la razón número 12, que lleva por título La Iglesia en Casa es un lugar de entrenamiento de obreros. Dicho de otra manera, las casas son lugares de entrenamiento de obreros y de discípulos. En esta oportunidad vamos a ver que el Señor Jesús hizo una selección o un reclutamiento de sus discípulos, los cuales fueron 12, y dice el texto que luego los llevó a una casa para propósitos muy importantes, o mejor dicho, los llevó a su casa para propósitos muy importantes. El texto que vamos a leer comienza diciendo: y subió al monte, y subió al monte. Para ello, nos remitimos al libro de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19, y dice así: y subió a un monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Entre ellos estaban Simón, el cual puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les puso por sobrenombre Boanerges, que es el hijo del trueno, hijos del trueno, y a Andrés y a Felipe y a Bartolomé y a Mateo y a Tomás y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo y a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que, el que le ha, el que le entregó, y vinieron a una casa. Muy bien, eso es lo que nos dice el texto. El Señor Jesús subió al monte. Y cuando subió al monte, de entre la multitud que lo escuchaba, de entre la multitud que lo seguía, de entre esas personas, él escogió a 12. Y lo que yo quiero resaltar es que después que escogió a estos 12, dice el texto, que los llevó a una casa, que los llevó a su casa. Y el tema de estudio para esta oportunidad es: ¿para qué los llevó a esa casa? ¿Qué quiso el Señor Jesús enseñarle a aquellos 12 discípulos al llevarlos a la casa?
Y quiero que noten, el versículo número 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y el versículo 19 dice, y vinieron a una casa. Apreciados amigos, apreciados hermanos, esta razón número 12 es la razón que se ha olvidado mucha gente para seguir e inventar y crear fábulas humanas. Pero aquí el Señor Jesús no solamente que nos enseña, sino que nos ejemplifica la manera de cómo se hace el discipulado. Porque ahí dice en el versículo 14, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y para darles potestad de sanar todo tipo de enfermedad física y de sanar todo tipo de enfermedad espiritual, es decir, echar fuera demonios. Vinieron a una casa. Jesús con sus apóstoles se retiraron a la casa y así comenzaban a estar más estrechamente unidos y mejor agrupados entre sí y unidos a su maestro. Esto es discipulado, estar unidos al maestro y estar unidos entre sí como discípulos. Enlaza con los siguientes acontecimientos. Es decir, al llamar a estas personas a su lado, el Señor se estaba distanciando de su propia familia y de la multitud. Él atendía las necesidades de la multitud, pero él prefería la iglesia en casa, el grupo de 12, para poderles a ellos revelar los grandes misterios de la palabra del Señor. Y aquí nosotros vamos a aprender en esta oportunidad el modelo de discipulado que el Señor Jesús establece aquí. El modelo de discipulado consta de dos partes y la primera parte es comunión, es decir, para estar con el Señor Jesús como objetos pasivos, es decir, para ser pastoreados, para ser alimentados y para ser ayudados en ese crecimiento espiritual. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que ellos aprendan a cómo pastorear, para que ellos aprendan a cómo alimentar a los nuevos discípulos y para que ellos aprendan a enseñarles a esos nuevos discípulos en su crecimiento espiritual. El modelo del discipulado de Cristo es la comunión con el Maestro. Y la comunión con el Maestro significaba vivir con el Maestro. Significaba pasar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Significaba pasar todo el tiempo con el Señor Jesús donde quiera que Él iba, donde quiera que Él estaba, donde quiera que Él se ocupaba. Y esta comunión que el Señor Jesús estableció con sus discípulos era para que ellos aprendieran a seguir sus pisadas, porque eso es lo que significa ser un discípulo, seguir las pisadas del Maestro en todo sentido de la palabra. Y vamos a ver que ese seguimiento, que la palabra discípulo significa seguidor, ese seguimiento incluía dos cosas. Incluía seguir al maestro por el resto de tu vida, por el resto de todos los días que él te da. Y en ese seguimiento tú ibas a hacer la voluntad del maestro. Y en segundo lugar, esto significaba de que así como el maestro dio su vida por sus discípulos, por sus ovejas, por su iglesia, tú tenías que estar dispuesto a dar, si es posible, tu vida para la testificación del Evangelio y cumplir la misión que el Señor Jesús les encomendó. Este modelo de discipulado, pues nosotros tenemos que asimilarlo, la comunión.
Esto significaba estar conectados con Cristo y con otros seguidores. Para conectarse con Jesús, para establecer esa nueva relación de comunidad cristiana, para establecer esas vivencias y experiencias de ese crecimiento espiritual y de ese crecimiento pastoral. Esto significaba que el discípulo tenía que conocer a Cristo, viviendo con Él todos los días, pasando con Él todo el tiempo que era necesario. Era también la etapa de conocer al Maestro todos los días por espacio de esos 3 años y medio que duró su ministerio. También significaba, el conocer a Cristo significaba observar al Maestro, al gran Rabí de Galilea, conocer al Maestro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, conocer los unos a los otros, aprender a estar unidos al Maestro y aprender a estar unidos entre sí. Aprender a depender del Maestro tal como Él lo ejemplifica con la ilustración de la vid. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cristo es la planta de la vid, la planta de uva. Y los discípulos son los racimos de uva. Y ese racimo, para que dé uvas, para que dé frutos, tiene que estar unido a la planta que es Cristo. Y el Señor Jesús dice, porque sin mí nada podéis hacer, o separados de mí, nada podéis hacer. La vid es Cristo. Y esa vid, podríamos nosotros hacer aquí una especie de acróstico, ¿no? Varones a imagen de Dios, varones a imagen de Cristo, y de esto se trataba esta vida de discipulado en la primera fase, que es la comunión. Es decir, llegar a reproducir en uno el carácter y la personalidad de Cristo. Y dice que Él estableció a 12. Él subió al monte y estableció a 12. ¿Qué podemos entender de esto? Aquí Jesús, tal igual como Dios en el Antiguo Testamento, subió al monte de Sinaí y subieron los 12 príncipes o los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, y subieron al monte junto con Moisés, para recibir la presencia de Dios, para ser empoderados con la gloria de Dios llamada Shekinah, y para poder recibir la voluntad de Dios expresada en esas 2 tablas de los 10 mandamientos. De la misma manera, Cristo hace lo mismo en el Nuevo Testamento. El texto comienza diciendo que Él subió al monte y llamó a 12. Así como el Moisés del Antiguo Testamento subió al monte de Sinaí y llamó a 12, era señal de que el Señor Dios en el Antiguo Testamento estaba estableciendo a un pueblo de un linaje para que lo representara en medio de todas las naciones. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo llama a 12 para establecer a un nuevo pueblo. En este caso, ya no de un linaje, sino un pueblo de fe. Un pueblo que iba a estar compuesto por todas las etnias, aun cuando estos primeros discípulos eran todos judíos. Pero ese era el propósito, establecer un nuevo pueblo de fe. 12. Y estos 12 tenían que desarrollar en ellos la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Y quiénes eran esos 12? Dice el versículo 16, llamó a Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno, y a Andrés
y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, y a Simón el cananeo, a Judas Iscariote, el que le entregó. Y luego dice que vinieron a una casa. Notemos aquí los detalles, los elementos. Ya estoy explicando el tema de los 12. Comencé diciendo por qué los llevó a una casa. Porque aquello que yo he venido desarrollando hasta aquí, de que tenían que en ellos desarrollar el carácter y la personalidad de Cristo, era en aquella casa donde moraban, donde vivían las 24 horas del día, donde tenían que luego salir a caminar, a hacer la obra, a hacer la misión. De eso se trataba. Y es por eso que los llevó a su casa, a la casa. Mis apreciados hermanos, si usted aprende esta lección, pues su mundo, su vida cristiana, su vida espiritual va a experimentar una transformación de bendición para bien, para usted como persona. Y si usted es líder, si usted es pastor, pues esta lección es importante que la aprendamos, porque es en casa que el Señor Jesús formó a sus discípulos. Es en casa que el Señor Jesús formó a esos nuevos obreros. Vuelvo a enfatizar una vez más, en la casa, en ese proceso de discipulado, tenían que aprender a desarrollar o formar en ellos el carácter y la personalidad de Cristo. Y ahí hemos leído que dos de ellos, el mismo Señor Jesús, los conocía como con el sobrenombre de hijos del trueno. ¿Por qué? Por la personalidad que tenían. Eran personas muy impulsivas. Eran personas que reaccionaban de inmediato, de una manera muy violenta. Pero poco a poco esa personalidad fue aplacándose. Poco a poco ese carácter fue siendo transformado a imagen y semejanza de Dios, tal como lo hemos visto en las iniciales de la vid. Pedro, Simón, y así le puso el nombre del Señor Jesús, llamado Pedro, era casado, dice la Biblia, era seguidor de Jesús, era un pescador, era de carácter fuerte, era impulsivo, era fiel a Jesús y era un líder voluntarioso. Andrés, su hermano, lo llevó a Jesús, dice el texto, y le trajo, y mirándolo a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Andrés, hermano de Pedro y seguidor de Jesús, también era pescador. Pedro lo condujo a Jesús. Antes de su apostolado, era discípulo de Juan el Bautista. Después de su vocación, pasó a vivir con Pedro en Capernaum, donde eran socios en la pesca. Era natural de Bethsaida. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, dice Juan 1:44. Tenemos a Santiago, que ahí en la lista figura con el nombre de Jacobo. Este Santiago era hijo de Alfeo y hermano de Juan. Ambos eran llamados, como mencionamos, hijos del trueno. También seguidor de Jesús. Ambos recibieron una reprensión de parte de Jesús por su impetuosidad. Este era pescador, era de Galilea, era parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Los dos pidieron un lugar de preferencia en el reino de Jesús y que les profetizó que beberían la copa de que él iba a beber. La copa de la cual hablábamos en la presentación anterior. Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, llamado también hijo del trueno, era seguidor de Jesús. Este era pescador, era comerciante, era impetuoso, era reactivo y formaba parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Y era el discípulo más joven, el más mozo de todos. En el segundo grupo encontramos los otros 6. A Jacobo, hijo de Alfeo, a Judas Tadeo, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Simón el celote y Judas Iscariote. Este Jacobo, hijo de Alfeo, era un seguidor del Señor Jesús. Era un hombre sencillo, tenía sensibilidad hacia los pobres, y Marcos nos habla de que María, la madre de Jacobo el menor,
y de José y Bartolomé. Luego tenemos a Judas Tadeo, llamado también Lebeo. Era hermano de Jacobo, también seguidor de Jesús, de carácter dulce, apacible y compasivo. Felipe, quien le testificó a Natanael acerca del Señor Jesús. Este Felipe era oriundo de Bethsaida, era conocedor de las profecías acerca del Mesías que había de venir. Bartolomé, identificado como Natanael, era seguidor de Jesús, oriundo de Caná de Galilea, transparente y veraz, testigo del Cristo resucitado. Felipe lo condujo a Jesús. Tomás, llamado el Dínibe o mellizo, era seguidor de Jesús, leal, valiente, dispuesto a morir por su maestro. Rehúsa creer si no ve o palpa la herida de su maestro resucitado. Era tal su convicción hacia su maestro que él estaba dispuesto a morir por él. Mateo, llamado Leví, era del grupo de los publicanos, seguidor de Jesús. Un publicano era un recaudador de impuestos, trabajaba para el imperio romano y por su oficio era repudiado por la sociedad donde le tocó vivir. Y finalmente tenemos a Judas Iscariote, fue seguidor de Jesús y que él termina su vida suicidándose. Era oriundo de Queriot, traicionó a Jesús, era el tesorero del grupo. La Biblia dice que en algunas veces sustraía ofrendas del cual recibía. Simón el cananista, revolucionario, era nacionalista, seguidor de Jesús, celoso, entusiasta del movimiento de los celotes. Como hemos podido ver, cada uno de estos discípulos tenían diferentes características o cualidades, inclusive ocupaciones. Había allí una diversidad. Había diversidad en ocupaciones, diversidad en intereses, diversidad en pensamientos, pero a todos ellos Cristo los llamó como discípulos, como lo hace hoy en día. Hoy en día cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades, diferente personalidad, diferentes intereses, diferentes pensamientos, diferentes ocupaciones, pero aún en esas diferencias Cristo nos llama para poder cumplir un rol muy importante y antes de eso para transformarnos y convertirnos en sus discípulos, que es lo que vamos a ver a continuación. El Señor Jesús miraba en ellos una riqueza en esa diversidad. Todos fueron llamados en circunstancias diferentes. Todos y cada uno de ellos era tan diferente, eran tan distintos. Tenían ocupaciones diferentes, intereses diferentes, pensamientos diferentes. Algunos con mayor conocimiento de la Torá o la Biblia, otros con menos, otros sin nada. Otros eran un poco escépticos, otros eran guerrilleros, otros eran ladrones, estafadores. Todos eran desechados por la sociedad. Algunos eran pescadores, otros eran comerciantes, otros eran cobradores de tributos, otros eran subversivos o rebeldes, otros eran conflictivos. Las diferencias eran tan fuertes y tan marcadas que humanamente hablando, a cualquiera se le hubiera sido difícil formar en ellos un grupo homogéneo llamado los 12 o discípulos. Pero esto el Señor Jesús lo hizo a propósito para demostrarnos de que con ayuda del poder de Jesús a través del Espíritu Santo, las vidas son transformadas. Por ejemplo, tenemos ahí a Celote, que era un cananista. Este era un revolucionario contra el imperio romano. Y tenemos allí a otro, que en este caso pues era Mateo, que era recaudador de impuestos para el imperio romano. Vemos ahí uno que era enemigo del imperio romano y otro que era un siervo del imperio romano. Son cosas contrastantes, pero es allí donde el maestro obra, de lo cual tenemos que aprender. Y la pregunta aquí es, ¿qué era lo que a ellos los mantenía unidos? Ya lo dije, era el maestro, la personalidad del maestro, el carácter del maestro, el ejemplo del maestro, las enseñanzas del maestro. Todo eso contribuía
a que no solamente estos personajes se mantuvieran unidos, sino que poco a poco fueran siendo transformados para la gloria y la honra de Dios. Dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Que yo vengo a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los cuales me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta es la oración que el Señor Jesús hace cuando ya prácticamente está terminando su ministerio. Pese a que había vivido con ellos 3 años y medio y los había mantenido unidos y les había enseñado a vivir en una unidad de camaradería cristiana, en una comunidad cristiana, él ora para pedirle al Padre para que se sigan manteniendo unidos como iglesia en casa, unidos como discípulos, siguiendo ese modelo de discipulado, lo cual es lección para nosotros, para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí está una de las claves en el cristianismo. Si nosotros queremos llamarnos cristianos, tenemos que estar unidos entre sí. Tenemos que estar unidos hacia Dios, hacia Cristo. De no ser así, no podemos mostrar ante el mundo que somos cristianos. Y aquí el Señor Jesús lo presenta en la oración. Esta riqueza de diversidad es la que a nosotros debe ser el motivo para unirnos, transformados e integrados, llamados a la unidad. Motiva, instruye, anima, guía e influencia. La transformación del carácter por medio del Espíritu Santo. Hombres comunes, pero columna de un proyecto de grandes dimensiones. Cada uno de ellos piezas fundamentales para la transformación del mundo con un solo propósito. No todos somos iguales. No se trata de que nosotros nos vamos a uniformar en un solo pensamiento tratando de influir en la gente. No, se trata de que nosotros en un solo pensamiento nos dejemos moldear por el maestro. Esa riqueza de ser tan diferente, de poner nuestros talentos y dones al servicio del Señor, y es la eficiencia, la eficacia de la iglesia en casa. Jesús, al elegir a estos 12 amigos para convertirlos en amigos íntimos con sus discípulos, establece los cimientos de ese nuevo Israel, de ese pueblo espiritual de Dios. Ahora, estos discípulos acompañarán y aprenderán el modo de vida de su maestro y le darán su apoyo, le tendrán fe, le entregarán su adhesión total para luego ser los apóstoles que como enviados han de continuar la misión entregada por Jesús. Y esa es el propósito del Señor, en el cual nos justifica la razón por la cual los llamó para que estuviesen con Él. Vuelvo a resumir, era para formar en ellos el carácter y la personalidad del maestro. Era para que ellos pudieran aprender a estar unidos entre sí y a estar unidos al maestro y al Padre. Luego que ellos aprendieran esto, o luego que ellos desarrollen el carácter de Cristo en sus vidas, ahora el Señor Jesús les da el para qué. ¿Y para qué era? Para que ellos cumpliesen la misión del Señor Jesús. Y la misión del Señor Jesús dice allí, en el versículo 15 y 14, para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad.
dos cosas muy importantes. Él los llamó al discipulado y los llevó a esa casa donde él vivía para prepararlos, para capacitarlos, para instruirlos, para enseñarles esas verdades y lecciones. Y luego los dotó de poder para que puedan sanar enfermedades físicas y para que puedan sanar enfermedades espirituales. Apreciado amigo, apreciado hermano, esta es la iglesia que Cristo estableció. Este es el modelo de discipulado que Cristo estableció y es por eso que estamos dedicando estas lecciones para que nosotros podamos hacer ese trabajo que los discípulos hicieron. Y este modelo de discipulado, la segunda parte nos indica que tenemos la misión, la gran comisión del maestro, es decir, de predicar el evangelio, de enseñar esas lecciones del reino de los cielos que él nos vino a traer, para enviarlos a predicar, para capacitarlos, para entrenarlos, para equiparlos. Entonces, la misión era tres cosas: enseñar la palabra de Dios, sanar todo tipo de enfermedad física, sanar todo tipo de enfermedad espiritual y para discipularlos. Esta gran comisión, pues, nos enseña de que nosotros tenemos que ser material moldeable, material que el Espíritu Santo nos pueda formar. ¿Y cuál es el propósito de este discipulado del Señor Jesús? En una sola frase: ser como Jesús, reflejar a Cristo en nuestras vidas, permitir que el Espíritu Santo haga que Cristo se encarne en nosotros. El propósito de este discipulado era aprender a vivir en esta tierra la vida que se vivirá en el cielo. El propósito del discipulado en la iglesia, en la casa, es enseñar a los nuevos discípulos a aprender a vivir en este mundo, en esta iglesia, en la casa, la vida que se vivirá allá en el cielo. Ese es el propósito. Si usted tiene en su corazón ese noble deseo de entrar en la patria celestial, tiene que descubrir aquí cómo es la vida allá. Es lo que usted tiene que aprender aquí para aprender a vivir allá. Y es aquí en la iglesia, en la casa. Para eso Cristo estableció este modelo de discipulado. Y te invitamos para que tú puedas ser concientizado. Si usted aspira al reino de los cielos, tiene que aprender a vivir en esta vida, la vida que se vivirá en el reino de los cielos. Ese es el propósito del discipulado. Ser como Jesús, vivir la vida del Señor Jesús. El objetivo del verdadero discipulado es reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas, es vivir como Cristo vivió, es vivir la vida que Cristo vivió, es replicar la imagen del Maestro en nosotros como discípulos y es estar dispuesto a dar la vida por el Evangelio, así como Cristo la dio por los pecadores del mundo. Hechos 6:1 nos dice que esta iglesia, después que Cristo partió, esta iglesia de 12, estos discípulos, crecieron en gran número. Y noten que el libro de Hechos dice: en aquellos días creció el número de discípulos. No habla de miembros de iglesia, no habla de feligreses, no habla de creyentes, usa la palabra discípulos, porque Cristo llamó para hacer discipulado en ellos. Y cuando Cristo partió y los dejó a ellos, ellos continuaron con esa tarea de seguir llamando para seguir formando nuevos discípulos. Y dice Hechos 6 que creció el número
de discípulos en Jerusalén. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más multitudes, así varones como mujeres. Es decir, ese discipulado era multitudes que a diario aumentaban, tanto de hombres como mujeres. Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos se multiplicaba, aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto nos enseña grandes desafíos. ¿Por qué estos discípulos llegaron a estos resultados? Porque aprendieron a vivir la vida de Cristo, porque permitieron que el Espíritu Santo moldee en ellos el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo. Ellos solamente vivían para Cristo y para la misión. Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, y mucha gente fue añadida al Señor por el testimonio de este hombre creyente, de este hombre discípulo. Ese es el efecto que produce el verdadero discipulado cristiano. Entonces yo te pregunto, ¿tu iglesia crece? ¿Cuántos creyentes o feligreses tiene tu iglesia? Si es que no crece, sería asunto de que puedas replantear tus paradigmas y tus bases de fe. Y aquí está la clave. Aprender de este discipulado bíblico. Si tu iglesia no crece, es porque no tienes el modelo bíblico del discipulado que Cristo estableció. El discipulado que transforma al mundo, dice Hechos 17:6. Estos trastornaron al mundo entero y también han venido acá. Imagínese usted, ¿hasta dónde llegó la trascendencia de esta vida discipular? La gente les tenía temor, porque donde ellos entraban, casa, aldea, pueblo, ciudad o país, la gente se convertía, la gente se transformaba. Tanto así que llegaron a usar la palabra que trastornaron el mundo. Las autoridades religiosas, las autoridades políticas tenían temor de estos cristianos. Yo te pregunto, ¿cómo están tus autoridades en tu comunidad? ¿Saben que tú eres cristiano? ¿Saben que tienes una iglesia en casa? ¿Cómo está tu iglesia en la casa? Ellos vivían una vida que inspiraba y motivaba a querer vivir esa vida que crecía en cantidad y calidad. Este discipulado era un discipulado que estaba dispuesto a dar la vida por su maestro en esta tarea del cumplimiento de la misión de predicar, de sanar. Estaban dispuestos, estaban expuestos a dar su vida, a correr peligro. Frente a ello, estuvieron dispuestos a dar su vida. Es por eso, el discipulado es el que sigue los pasos del maestro. Y el último paso final que dio Cristo como maestro fue ofrendar su vida en la cruz del Calvario para la salvación de los pecadores. Lo que ahora a nosotros nos corresponde es desgastar nuestra vida en la predicación del Evangelio para que esos pecadores lleguen a salvarse. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y dijeren toda mala palabra contra vosotros por mi causa, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El discipulado dura toda una vida y termina con la vida misma. Veamos, muchos discípulos después convertidos en apóstoles fueron sacrificados en la gran persecución que fue desatada contra ellos. Esta persecución, ellos estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por el evangelio. Sufrieron, además de persecución, sufrieron encarcelamiento, sufrieron azotes y por último sufrieron la muerte, siguiendo los pasos del maestro que ofrendó su vida, que fue llevado a la muerte por cumplir la voluntad del Padre. Veamos aquí cómo murieron estos discípulos, convertidos luego en apóstoles. Pedro fue crucificado boca abajo, en una cruz en X. Andrés fue crucificado también en una cruz en forma de X. Santiago fue arrojado desde un pináculo y al ver que no murió, entonces lo exterminaron luego a golpes. Juan, él fue arrojado en una paila de aceite hirviendo, pero sobrevivió. Y fue expatriado y enviado a una isla llamada Patmos, y que allí pasó sus últimos días. Y allí en esa isla, él recibió las revelaciones del libro que nosotros conocemos con el nombre de Apocalipsis. Jacob, el hijo de Alfeo, él fue lapidado y luego fue rematado por una batanera y le aplastaron y le destrozaron el cráneo. Judas Tadeo fue asesinado con flechas. Felipe murió crucificado. Bartolomé fue azotado hasta la muerte. Tomás fue apuñalado con una lanza. Mateo sufrió el martirio en Etiopía y fue asesinado. Simón el cananista fue cortado con una sierra de leñador. Pablo fue torturado y luego decapitado. Esta es la enseñanza que Cristo nos muestra como el modelo de discipulado de iglesia en la casa, basado en esas razones bíblicas de cómo establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Dijimos que ser discípulo es un seguidor de Cristo y seguirlo todos los días de nuestra vida hasta reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Y este discipulado Cristo lo estableció y lo realizó en una casa. Y fue en esa casa que ellos aprendieron como modelo para testificar en Jerusalén. Y ya hemos leído los textos que ese discipulado o ese modelo de discipulado se multiplicaba. Y yo quiero hacerte una invitación, apreciado amigo, apreciado oyente, que me estás asistiendo en esta presentación. ¿Hay alguno en esta reunión que desea tomar la decisión de ser un discípulo de Cristo y estar dispuesto a dar la vida por el Maestro? Discípulo es aquel que sigue los pasos de Cristo y estar dispuestos aún a dar la vida por el Maestro. La iglesia en casa es el lugar para formar, para entrenar nuevos obreros y nuevos discípulos. Esta es la iglesia del modelo de iglesia del Nuevo Testamento que Cristo vino a establecer. De manera que yo te invito a que dejes de ir a la iglesia de edificio, a la iglesia de templo, y te conviertas tú en la iglesia de Cristo. O que tome la decisión tú de hacer en casa una iglesia para Cristo. Si necesitas
ayuda, si necesitas orientación, pues estamos dispuestos para poder orientarte. Quiera el Señor tocarte. Quiere el Señor hacerte pensar y reflexionar que estamos viviendo con el reloj contra el tiempo y tenemos muchos retos y desafíos. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por estas lecciones. Ayúdanos, Señor, para ser discípulos tuyos, para que tú te encarnes en nosotros y que podamos reproducir tu carácter y tu personalidad. Y despierta en nosotros esa vocación misionera para cumplir tu misión y seguirte todos los días de nuestra vida, inclusive estar dispuestos a dar nuestra vida a tu servicio. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Esta fue la razón número 12. La iglesia en las casas son lugares de entrenamiento para obreros y discípulos. Las casas son lugares de entrenamiento para obreros y nuevos discípulos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Recuerda que con todo lo que has venido aprendiendo hasta aquí, ya estás en condiciones de poder establecer una iglesia en la casa. Tienes 12 razones, pero aún faltan todavía 28 más. Y te invitamos para que asistas a las demás sesiones. Y si hoy es la primera vez que estás sintonizando esta programación, visita Iglesia a tu alcance TV en YouTube y encontrarás las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en casa, modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga.